Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, lo que esté ocurriendo y el momento en que estén logrando escuchar una emisión más de nuestro podcast 60 y qué. Soy Lucero Miranda y estoy encantada de poder avanzar con un capítulo más. Ya hemos rebasado los 25 capítulos y la gente se sorprende todavía más que cuando llegamos a los 20 capítulos que decían, mira, o sea, sí lo están haciendo, sí lo están armando. Bueno, pues somos 60 y qué, estamos ya adelante del capítulo 25 y pues vamos con todo para continuar llevando a cabo este trabajo que no es trabajo, es un privilegio tener la capacidad y la posibilidad de la voz y usarla para manifestarse. Es un privilegio tener pues un equipo de la mano con Marius Kanga en la parte de producción. Es un privilegio contar con una cabina tan cómoda. Ya lo hubiera querido tener yo cuando trabajé en Radio Universidad hace como 40 años. Son muchos privilegios por los cuales estoy agradecida. Y de ahí pues viene la idea de hoy conversar unos minutos acerca de eso tan sonado en esta época que se llama liderazgo. En mis años mozos, el liderazgo pues era decir el jefe, la jefa. Yo aprendí a hacer una distinción. Para mí un jefe era quien llegaba, mandaba, apenas si te miraba, daba órdenes, te regañaba, te amenazaba. Y para mí un director, una directora era esa persona que tenía un trato humano, que se acercaba a ti, que te preguntaba cómo estás, que te preguntaba cómo iba tu trabajo, si habías tenido alguna dificultad, cómo te podían apoyar. Se preocupaba porque, pues si bien no era expedita la capacitación en aquella época para mí, sí tuviera por lo menos todos los recursos bibliográficos que yo pudiera necesitar para llevar a cabo mi labor. Entonces, pues ese liderazgo, esa manera de ser conducida, pues era muy bonita porque sentías confianza, sentías tranquilidad, sentías que podías acercarte a tus superiores y no había razones para temer por hacerlo. Entonces yo quisiéramos un viaje en el tiempo y los que somos más avanzados de edad, de más de 60, nos recordemos cómo fueron las primeras personas con las que trabajamos y que seguramente nosotros, nosotres, jugábamos el rol de subalternos. Mi primer jefe tuvo dos facetas, una donde me dio la oportunidad de trabajar y dos, una pues que está más asociada a conductas machistas. Prefiero quedarme con esa persona que vio en mí algo, que podía desarrollar algo y que podía crecer y ser una persona productiva. Y lo otro, que era tan normal en los años 80, pues mejor dejarlo en la bandeja del olvido. Después tuve un jefe, no fue un jefe, fue un director y después un entrañable amigo, falleció hace un par de años. Era un personaje, era un fumador empedernido, era urbanista, era alguien con un nivel de cultura verdaderamente extraordinaria. Es alguien que participó en proyectos muy importantes para el estado de Guanajuato en los años 70, 80. Y cuando él fue mi director, él era director de la maestría en urbanismo en la Universidad de Guanajuato, en la facultad, pues me tocó presentarlo con la que después fue su esposa, con la arquitecta maestra en urbanismo también, Raquel Carrera. Y bueno, pues se volvieron una pareja extraordinaria. Y eso de una u otra manera también lo pude observar como empleada de la universidad, siendo subalterna del arquitecto Emilio Vega. Él me enseñó
muchas cosas de cultura, me enseñó muchas cosas de arte, de música. Tuve el privilegio de conocer a su mamá. Su mamá fue mi compañera cuando estaba yo estudiando grabado. Estaba en el estudio de la Universidad de Guanajuato que dirigía el maestro Jesús Gallardo, ahora pues catalogado como uno de los grabadores más importantes de nuestro país. Y entonces tuve el privilegio de poder platicar con el maestro Gallardo y de hacerme amiga de una mujer de cabello canoso, muy seria, que se ceaba, porque pues ella era española, y me hice amiga de doña Coti. Y resulta que doña Coti era la mamá de Emilio. Y entonces pude entender por qué Emilio era como era en algunos aspectos de su personalidad. Otros pues los había forjado él mismo. Son una familia que salen huyendo de la Guerra Civil Española, van a dar a Francia, de Francia salen huyendo por la guerra, llegan a Cuba, salen de Cuba huyendo de la Revolución Cubana hasta que finalmente se asientan en México y eventualmente, bueno, pues se establecen en Guanajuato. Y pues lo que a mí me maravillaba es que en una época en que no era común, yo tenía por compañera a una mujer de 52 años, una mujer que tomaba decisiones, empoderada, muy educada, pero muy firme en sus dichos, en sus convicciones. Y pues fue una experiencia maravillosa porque de la mano con esta amistad, pues fui conociendo a Emilio, que posteriormente, pues tanto Emilio como Raquel se hicieron unos extraordinarios amigos míos. Se volvieron mis consejeros, hablábamos, podíamos pasar horas y horas hablando de libros, hablando de música. Hacíamos una serie de cosas que nos conectaban. Y yo creo que una parte importante del trabajo, que es donde, además de casa, es donde a veces más tiempo pasamos en el espacio de trabajo, a pesar de toda la moda del home office, pues surgen relaciones que deben de ser entrañables. Y las más entrañables, surgen cuando te topas con una persona que en lugar de jefe se convierte en un líder positivo, un líder que es capaz de observar, un líder que va a ser muy exigente en cuanto a resultados, una lideresa, que va a estar pendiente de ti y va a querer saber cómo te están yendo las cosas, si estás bien, si estás mal, si te ve triste te pregunta por tu familia. No es su trabajo y no es su obligación, es su corazón el que debe de hablar. Un líder, una lideresa positiva te debe de impulsar para crecer, para aprender, para capacitarte amorosamente y no porque tienes que cumplir horas capacitación. Esas son las más inútiles que pueden existir en cualquier institución y en cualquier lugar cuando vas obligado. Mientras que un líder que te inspira, un líder inspirador, como se dice, pues te va a decir, oye, pues valora la posibilidad y en una de esas, pues vale la pena que te capacites en esto, porque te veo desarrollando un determinado proyecto y vas a necesitar ese conocimiento. Se está abriendo un mundo de posibilidades y se abre un mundo de posibles cambios, planes. Y si no, pues simple y sencillamente es un conocimiento que anexas ya a tu bagaje de conocimiento, a tu bagaje cultural y la oportunidad de interactuar y conocer a personas cuando vas y te capacitas. Yo he conocido amigos, amigues extraordinarios en procesos de capacitación dentro y fuera del TEC. Ha habido líderes, directivos que han confiado en mí. Eso pues me dio también oportunidades que nunca hubiera esperado. Me mandaron a Minnesota a estudiar aprendizaje colaborativo, a certificarme con los hermanos Johnson. Mi fortaleza no es el inglés. Y ahora lo digo sin pena, por muchos años me daba pena decir es que no es mi fortaleza. Y algo que he decidido como una forma de autoliderazgo es nadie tiene por qué estigmatizarme. Lo leo y lo leo bastante bien, lo entiendo, lo escucho bastante bien.
No lo hablo y no lo hablo porque no se me pegó la gana, por una serie de historias y circunstancias que no vienen al caso en este podcast. Julio Noriega, que ahora está en Monterrey, él fue uno de mis líderes más extraordinarios. Podíamos hablar por horas, podíamos comentar por horas, infinidad de cosas. Podíamos hablar de la vida, podíamos hablar de la muerte, podíamos hablar de temas académicos, de proyectos, de planes de vida. Él me apoyó cuando de aquí de Guadalajara, después de haber realizado varias fiestas de humanidades, me voy a Campus Hidalgo. Él va a ser uno de los primeros en apoyar el proyecto de Fiesta de Humanidades en Campus Hidalgo. Y recuerdo, no puedo olvidar en su manera de liderar, que llegó al Camino de Muertos, se me quedó viendo y me dijo, ahora sí ya entendí lo que querías hacer, ¿sí? Y aún sin entenderme, me dio la luz verde para avanzar con ese proyecto, y de la mano con otra arquitecta, Patricia Ledesma, amiga también, una buena amiga por muchos años, que había vivido la Fiesta de Humanidades en Campus Guadalajara, pues nos lanzamos a la aventura de hacer la Fiesta de Humanidades en Campus Hidalgo. Esto no hubiera sido posible sin el liderazgo de Julio, sin el liderazgo de la directora de preparatoria, en aquel entonces Claudia Gallegos, sin el acompañamiento y el apoyo de un montón de profesores y un montón de chiquillos y mamás de chiquillos picando papel, porque todo se hizo, absolutamente todo se hizo a mano. La dinámica era parecida, más no igual a la que se tenía en ese entonces aquí en Campus Guadalajara. Algo que a mí me produce mucho orgullo es saber que sigue existiendo aquí, y que en Hidalgo, después de 4 años que se dejó de hacer, se acaba de retomar. Y pues eso es liderazgo. No es mi liderazgo, es el liderazgo de la gente que cree en un proyecto, que cree que puede aportar algo a la sociedad, que puede fortalecer nuestras tradiciones, puede mostrar la cara, en el caso del TEC, la cara, una de las caras más humanas que tiene el TEC en cuanto a reconocerse dentro de tradiciones mexicanas, especialmente el Día de los Muertos. Bueno, regreso a mi tema central, que son los líderes. Bueno, no he dejado de hacerlo. Aquí en Guadalajara tuve pues jefes y tuve también directoras, directores. Tuve jefes terribles, jefas terribles, pero tuve directores y directoras también impresionantemente generosas, dispuestas a enseñarme, dispuestos a mostrarme un camino, que me modelaron el cómo se deberían de hacer las cosas y me enseñaron a que debería de tener un porqué y un para qué en todo momento, y que era fundamental haber construido un cómo. Uno de mis directores más queridos, también aquí en Campus Guadalajara, ahora no sé dónde anda, sé que anda, creo que en Monterrey, no sé dónde ande ahora, Mario Cantú. Me gustaba mucho en su estilo de liderazgo que tú no podías llegar y decirle, Mario, tengo un problema. Tenías que llegar con, Mario, tengo un problema y estas son las 2 ideas que se me ocurren para solucionarlo. Y entonces en ese momento te ganabas el derecho a tener una observación o una recomendación. Entonces eso te impulsaba a no quedarte nada más con que pues ya me problemé y ahora a ver quién resuelve. Eso es fortalecer el crecimiento y el liderazgo del subalterno, ¿sí? Posteriormente tuve una directora, logramos entendernos, logramos trabajar juntas, logramos hacer muchas cosas juntas. Ahora tengo muy poco contacto con ella, pero es una persona de la que aprendí mucho. Aprendí de distintos tipos de liderazgo, de distintos sentires, de distintas maneras de pensar. Aprendí a respetarla y a tener un profundo cariño por ella, la maestra Adriana Lazo Quintanilla. Compartimos muchos tiempos y tiempos desde muy difíciles hasta tiempos más benignos. Una anécdota que ella sabe que la comparto siempre, tuvimos una discusión, no me acuerdo por qué.
Entonces le dije, pues maestra, nos tratamos de maestras. Y le dije, maestra, si el lunes tal cosa no ha sucedido, si para tal día no ha sucedido tal cosa, el lunes vengo rapada. Y me salí de su oficina verdaderamente furiosa. Y escucho sus pasos. Mi oficina era muy cercana a la de ella. Y se para en el quicio de la puerta y me dice, maestra, tú te rapas y yo te corro. Y nos ganó la risa, ¿sí? Entonces, era el poder, el entender que tenías a alguien que estaba ahí, que te estaba dirigiendo con un estilo muy particular, muy peculiar, muy, muy de ella, pero que al mismo tiempo te estaba acompañando. En el camino me he encontrado muchos líderes, y lo peor que le puede pasar a una persona, sea quien sea, es encontrarse con un pseudolíder. Un pseudolíder que no te escucha, un pseudolíder que no te impulsa, que no reconoce tu trabajo, que no lo muestra a las demás personas, que no te reconoce como persona. Yo recuerdo platicando con uno de mis amigos directores, el famosísimo ñoño Ismael Muñoz, allá en Hidalgo. Yo le decía, oye, mira, tal profesor, que es tu profesor, van 4 días que lo veo llegar y atravesar el campus y está muy triste. Pregúntale por qué, o sea, pues, si está bien, si está triste. Ay, me dijo, ñoña, ¿cómo crees? Le dije, ve y hazlo. Y pues yo no sé si lo hizo o no, pero yo sí fui con el profe, me paré frente a él y le dije, profe, usted me conoce muy poco, no tiene que contarme nada de su historia, pero sí observo que algo está pasando y quiero decirle que estoy a sus órdenes. Y algunos días después llegó a darme las gracias porque sí estaba pasando una situación crítica. Ese fue el liderazgo intuitivo, tengo que reconocerlo, sin teoría, pero eran pues liderazgos que se iban produciendo. Podía llegar a ser una líder muy, muy dura, porque yo también estuve en el rol de líder, sigo siendo líder, si soy profesora soy líder. Y lo que yo he aprendido en este camino larguísimo de la docencia, 10 años fuera del TEC y casi 30 dentro del TEC, estamos contando muchos años, es que hablando, conversando, siendo claro, exigiendo, diciéndole a la gente qué es lo que quieres que pase, en lugar de pretender que pasen las cosas porque tú lo dijiste, funciona mejor que dar órdenes. Cuando llegó a ser necesario tomar una decisión donde yo estaba asumiendo toda la responsabilidad y se me estaba cuestionando, sí llegué a decir, esta es una decisión que yo tomé, asumo la responsabilidad y no la voy a discutir. O sea, tener esa capacidad de poder decirle eso a tu equipo, tener la capacidad de reír juntos, y eso no quiere decir que te están faltando al respeto, tener la capacidad de construir proyectos y quedarte por horas, por amor al arte, literal, por amor al arte. Pasábamos horas y horas pintando banderines, pintando estandartes, picando papel, esperando que llegaran unas banderas para el Idalmun. O sea, tantas cosas, y lo único que yo sabía es que a lo mejor no podía ayudarles mucho a las personas que estaban siendo responsables de hacer su trabajo. Lo que tenía yo muy claro es que tenía que estar ahí. Que si ellos se iban a ensuciar las manos, yo me las tenía que ensuciar, me gustara o no. Que si ellos se iban a desvelar porque alguien nos había quedado mal, el proveedor había quedado mal, me iba a quedar con ellos, así fuera hasta las 6 de la mañana. Que si había que acarrear costales, pues los íbamos a acarrear juntos. Lo que tuviéramos que hacer, lo teníamos que hacer. Y a mí eso me dio muchas satisfacciones, porque igual podía estar armando una catrina enorme de aserrín, como podía estar prendiendo velas, como podía estar sacando copias. Y nunca me importó ese tema de la jerarquía. Realmente yo la jerarquía la usaba cuando quería poner en su lugar a alguien que intentaba hacerme sentir inferior. Tú, profe,
coordinador, directivo, colaborador, colaboradora. ¿Cómo vives tu liderazgo? Porque otra vez, lo hemos dicho varias veces en nuestros diferentes episodios, en cualquier cosa que estemos haciendo, comienzo por mí. Y todos, de una u otra manera, jugamos un rol de liderazgo en esta institución. ¿Qué tanto estás asumiendo la responsabilidad? Porque es una responsabilidad de ser un líder, de prepararte para ser líder, de ser una persona que mira a otra persona, de ser capaz de decir, lo siento, me equivoqué, de ser capaz, qué bárbara, qué buena soy, me salió muy bien hoy este programa, no me está saliendo muy bien, pero lo estamos haciendo con mucho cariño. Tener, pues, el poder reconocer que frente a ti hay personas que te necesitan. Yo recuerdo que en alguna ocasión, siendo directora de una prepa, la prepa hermana de Tec Milenio, Campus Guadalajara, tuve una profesora que su mamá estaba muy grave y no se iba por el tema del trabajo. Y pues me acerqué a la profesora y le dije, vete, y vete los días que necesites. Me pueden decir, ¿y no levantaste un acta? ¿Y no avisaste? No lo hice y me brinqué un reglamento, sí. Y ojo, lo que no podemos violentar es el valor. Lo que podemos conversar y llegar a acuerdos es la regla. Y eventualmente, no siempre. Pero en este proceso de liderazgo es importantísimo entender y aprender que lo que tenemos que proteger y salvaguardar es cada uno de los valores que está en cada uno de los enunciados de los distintos reglamentos, principios, códigos que tenemos institucionalmente. Eso hace una diferencia enorme. El reglamento no me lo sé de memoria y no lo cito. O sea, soy un poco muy descuidada, no saqué el artículo, pero habla de poder ir acompañar a nuestros padres en caso de que estén muy enfermos, que en caso de que estén pues muriendo. Y como líderes no debemos de olvidar que muchos de nosotros fuimos cobijados amorosamente por nuestros abuelos, siendo y representando de una manera significativa la figura materna y la figura paterna. Entonces, si tú eres un líder muy preocupado de las reglas, qué bueno, es excelente, debes dominar tus reglamentos. Nada más no olvides que hay una parte que es humana, que debes de tener en cuenta, y que hay otra parte que esto se lo he dicho yo a mis hijos y se lo he dicho cuando yo era líder, no creo que vuelva a ser líder de ningún grupo, pero cuando era líder de grupos de profesores yo les decía, si se presenta algo, familia es familia. Antes que otra cosa son nuestras familias y quizá mucha gente no esté de acuerdo conmigo, quizá hablen de productividad, de la importancia de estar sentados en una silla, de todo el trabajo que hay que se deja de hacer cuando hay una situación que se sale de lo común. Y yo les diría, pensemos cómo nos gustaría ser tratados, tratadas, tratades, si estuviéramos en la circunstancia del otro. Cómo nos gustaría ser escuchados, ser cobijados, cobijadas, cobijades en una circunstancia así. Entonces, pues como mamás también, como papás, como tíos, como abuelos, como padrinos, también son formas distintas de ejercer liderazgo. ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Sí? ¿Cómo libramos nuestras batallas donde el liderazgo tiene que jugar un papel fundamental? Desde una postura humana o desde una postura que puede implicar discriminación, puede implicar machismo, puede implicar atorar a la gente. Yo soy una convencida de que en los puestos hay que mover de los puestos a la gente periódicamente, cada cierto periodo, para dar oportunidad a que otras personas se formen y sepan que pueden crecer y pueden tener planes y pueden hacer un montón de cosas.
Contéstenme, díganme en la cajita de nuestro Spotify qué tipo de liderazgos han vivido, han enfrentado a lo largo de sus vidas, y a mis amigas y amigos de 60 o más que están luchando contra el edadismo laboral, que están luchando contra el edadismo en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Cómo han vivido tener un jefe o tener un director, tener un líder positivo o un líder negativo? Porque hay de todo. ¿Se puede cambiar? Sí. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, hay que ablandar mucho, hay que ponerle mucho ablandador al corazón y ponerle mucha estructura al pensamiento, sin miedo a estar siendo permisivos. Si tenemos claro nuestro camino, nuestros objetivos, nuestra visión, nuestros objetivos, lo estoy diciendo en desorden. Acuérdense que ahora soy una simple profesora de cátedra, cosa que agradezco porque me hizo recordar mis primeros tiempos en el TEC. Siempre hay formas de hacer y decir las cosas, siempre hay formas de cuidar a tus compañeras, compañeros, la gente que trabaja contigo, y decirle: aquí estoy, te estoy acompañando con mi voz, te estoy acompañando con la oportunidad de acompañar a alguien más que te está necesitando más que el trabajo. Recordar que tú algún día vas a estar en una situación así y cómo te gustaría que ocurriera. Y mamás y papás, ya vamos a bajarle. Hay que divertirse más con los hijos. No pierde uno el liderazgo jerárquico por divertirse con los hijos, las hijas. Hay que jugar más, hay que conversar más también con la gente joven, hay que construir intergeneracionalidad para poder entender a los jóvenes, a las jóvenes, todos los NES que puedan entrar, y recordar que alguna vez estuvimos ahí y que ahora esas personas que están ahí pues nos quieren ver como personas, no como seres perfectos, inamovibles, que no nos equivocamos, que nuestra palabra es mandato y que podemos dar la oportunidad de dialogar y abrir las puertas para poder ser mejores personas con una altura moral que nos permite justamente ser mejores personas, mejores ciudadanos, y no estar en el discurso, no traer puestas las máscaras de la incongruencia, de la incoherencia. Me puse seria a ratos, ya terminé. Yo les agradezco su escucha, su acompañamiento. Por favor, necesitamos que nos sigan. Necesitamos saber que están ahí en serio. Háganos sentir a Mario y a mí su liderazgo de escucha, por favor. No nos dejen solos. Creo que se vale decirlo así, tal cual. Acompañen esta aventura. Tenemos un montón de temas que estamos trabajando y desarrollando. Esto no se detiene, no para. De repente podemos tener alguna irregularidad porque nos equivocamos en un número de programa, porque se nos fue el santo al cielo, porque se atravesaron situaciones como la desgracia que ocurrió en Acapulco. Y por cierto, ya donaron, ya ayudaron, ya acompañaron de alguna manera. No se nos debe de olvidar Acapulco. Ya sé que estoy cantinflando porque estoy revolviendo las cosas, pero ustedes ya se acostumbraron a seguirme, yo sé. Entonces, pues todo eso son formas de liderazgo, y yo les pido, por favor, que nos sigan, que le toquen a la campanita, que nos pongan sus comentarios, que nos compartan ideas, qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que habláramos, y recordar que los grandes líderes, los grandes, los que nunca se nos van a olvidar, son las personas más sencillas que nos han enseñado, nos han dado las lecciones de vida más importantes. Muchas gracias. Recuerden, estamos en las principales plataformas de streaming. Estamos en Instagram como 60y y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen Cecilia Carrión. Idea original y voz Lucero Miranda.